¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa El Consejo Oportuno con Guillermo y Jackie Jokish de Ministerios Priscila y Aquila. Estamos muy contentos de ir aprendiendo cada día más de su palabra y hoy vamos a empezar con Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse. Precisamente en este programa vamos a tratar de hablar sobre lo que es la lengua. Y dice en Isaías 54, el Señor Jehová me ha dado una lengua adiestrada para saber responder palabra al cansado. Me despierta cada mañana despierta mi oído para que yo escuche como los que son adiestrados. Ahora bien, aprender a hablar como los sabios se necesita comenzar aprendiendo a escuchar y ser como los sabios. Entonces nos habla de un adiestramiento y ese adiestramiento tiene que ver con un dominado por la instrucción, tiene que ver con aquel que está reeducado por Dios, que simplemente está dispuesto y anhelante en profundizar en la palabra, en lo que el Espíritu Santo dice, porque mire, el lenguaje, el idioma del Espíritu Santo es la Biblia. De esa manera Él te habla, porque todo lo contrario es aquel que es profano. ¿Y qué es profano? Aquel que no sirve para lo sagrado, lo entregado, porque no se esfuerza. Dice, aquel que no respeta, que es cristiano y que es reverente, debe ser reverente al Señor, sino que habla lo que le dice porque no quiere parecer religioso, porque no quiere parecer apartado para Dios, porque eso es ser santos, apartado para Dios. Entonces se vuelve como una persona mundana, pero cuando nos habla aquí que yo te daré una lengua, ¿para qué? Para que puedas ayudar al que está cansado y fatigado. Precisamente confirmo lo que mi esposa estaba diciendo, porque la palabra es clarísima para saber responder palabra al cansado. Mis queridos amigos y amigas, fíjense que nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar a las personas de una manera abierta. Tenemos que estar dispuestos a escucharlas por lo menos una hora si ellos quieren hablar, si ellos tienen alguna necesidad. O sea que para poder hablar tenemos que primero aprender a escuchar. Y aprender a escuchar se quiere decir, significa que vamos a aprender a escuchar cuando Dios nos habla. Mis queridos amigos, fíjense que es aquí en nuestras notas, dice, aprender a hablar con sabiduría empieza por aprender a escuchar a Dios y sigue con aprender a escuchar al otro. Y en Proverbios 18:13 nos habla que es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Ahora bien, cuando uno es consejero, cuando uno es un comunicador, cuando uno es un maestro, pastor, incluso padre y esposo, tiene que buscar la manera de poder hablar con sabiduría. Y la sabiduría solo nos la puede dar el Señor. Déjeme leer Éxodo 20, déjeme ver mis notas, dice 21:6 y dice así: entonces su amo lo acercará ante los jueces, lo acercará a la puerta o al poste de la puerta y le horadará la oreja con una lesna y le servirá para siempre. Entonces estos eran aquellos que estaban escogidos para ser esclavos, para ser amadores de su amo, porque un esclavo no era aquel que está rebelde y diciendo yo quiero hacer lo mío, no, amaba al amo y nosotros debemos amar al Señor sobre todas las cosas para poder hablar como Él dice, porque
porque nos explica que lengua de sabios, y sabio es uno que también domina, uno que es máster, un doctor, y no hablamos de títulos de la tierra, hablamos de aquel que se ha esforzado tanto, que se ha equivocado muchas veces también, y por esa misma experiencia viene a tener un conocimiento de parte de Dios cuando nos arrepentimos, cuando buscamos que Él nos cambie, porque puede que nos equivoquemos tanto y tengamos una lengua muy grosera, un tono de voz hiriente, rasposo, rústico, y creemos que así está bien. No, en el Señor tiene que cambiar. Usted y yo tenemos que buscar el ser transformados por su palabra. Y ahí es que vas a tener esas palabras para el afligido, el cansado. ¿Y cuál es el afligido? El que ya no puede más con sus ansiedades, el que ya no sabe cómo salir adelante, el que está tan angustiado de su corazón como que parece que ya no hay salida, cansado, ya no tiene fuerzas, pero en la Biblia dice: venid a mí los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora bien, mis hermanos, en Proverbios 16:23 nos dice que el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra dicha a tiempo, cuán buena es. Ahora, hay tres principios básicos para tomar grandes decisiones en los momentos que nosotros debemos hablar. Y esas decisiones y esos principios básicos son: primero, usted tiene que obtener todos los hechos antes de decidir decir algo, ¿sí? Tenemos que estar abiertos a nuevas ideas. Ábrase usted a las nuevas ideas. Ábrase precisamente a aquello que usted desconozca para aprender y ser cada día más sabio. En tercer lugar, es asegurarse de escuchar ambos lados de la historia antes de proseguir a un juicio. Por eso es de muy mal gusto hablar de otras personas cuando esas personas no están presentes, porque usted no conoce ambos lados de la situación, del problema, de la dificultad, de la discusión, de lo que quieren llegar a un acuerdo propositivo. Yo sé que es un trabajo difícil, pero es necesario. ¿Sabe por qué? Porque vamos a juzgar antes de conocer todos los hechos. Ahora, lo importante es tener esas palabras amables para el que está necesitado. Aquel que ya no necesita reprimendas, ya no necesita ni siquiera consejos, ya no necesita que le digan que ha hecho mal. Lo único que necesita y tiene sed es de palabras de alivio. Cuando Dios nos da esa oportunidad de tener palabras de alivio, bondad, de paz, simplemente fluye el Espíritu Santo. Fluye porque tiene que ser con el amor que cubre multitud de errores. Presentamos el Evangelio del perdón, de la sanidad y de una nueva oportunidad. Y asimismo dice que el Señor nos despertará. Y cuando habla de despertar es porque quizás hemos llegado al tiempo de nuestro descanso diario, estamos quizás ya de madrugada, pero el Señor quiere darte una palabra especial. Y dice así: despertará mi oído mañana tras mañana, es decir, alimento espiritual a que sane tu oído. Tu oído que ha recibido tantas maldiciones, que ha oído tantas malas noticias, que simplemente, mire, yo entiendo que a veces los oídos de los seres humanos pueden inclusive negarse a escuchar porque en la casa solo oyen groserías y groserías. Entonces dicen, no, y el oído se tapona. Aún hablo de los niños. Eso es un síntoma. No le digo que con todos, pero cuando son niños hay algún mensaje que están escuchando que no está correcto. Igual esposas o esposos que sus oídos se enferman porque solo hay gritos, solo hay maldiciones, solo hay negatividades. Pero aquí dice que mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Mire, dos cosas: lengua de sabios
y oído de sabios. O sea que el oído también se tiene que entrenar y eso es por la fe. Por la fe recibimos el oír de la palabra de Dios y la palabra de Dios nos da la fe. Aquí en Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha oportunamente. En el libro, que es el comentario de Matthew Henry, dice lo siguiente: una palabra de consejo o de reprensión dicha rectamente es bella de manera especial como la buena fruta que se embellece aún más en cestas de plata. Esto, como usted escuchó bien, es un comentario que está en el libro de Matthew Henry y nos lleva a nosotros a pensar realmente que antes de hablar tenemos que tener el conocimiento. ¿Con cuántas personas nos encontramos día a día, constantemente, que parece que saben todo de absolutamente todo? Usted no puede abrir la boca porque ya inmediatamente le dicen, pero es que mire que esto y esto era así, asá, asado, cocinado, como dicen usualmente. Miren, mis queridos amigos, la mayoría debe de anhelar tener la virtud de una lengua de sabios. ¿Y cómo se puede obtener esa lengua de sabios? Escuchando, aprendiendo, leyendo la palabra del Señor con la mente abierta, con una mentalidad propositiva en la cual usted esté dispuesto a aprender. En Mateo 22:37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús. ¿Qué debo de hacer?, dijo el rico. Pero también en Efesios 4:2 dice, siempre humildes. Acuérdese que el humilde aprende, el orgulloso todo lo critica. Y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en el amor. De seguro que el esfuerzo que usted ponga para escuchar a las otras personas va a ser muy bien remunerado. ¿Por qué? Porque lo va a llenar de sabiduría y de muy buenos momentos de aprendizaje. Y esta persona que ha podido escuchar y que ha podido aprender, va a poder transmitir especialmente la palabra del Señor con dulzura y va a llegar a ser amado, va a llegar a ser obedecido e incluso puede hacer que hasta llegue a ser homenajeado, ¿verdad? Por lo que está expresando. Pero lo importante, si nosotros queremos hablar de un tema, es profundizar, mis queridos amigos y amigas. Profundizar y aprender lo que realmente es escuchar. Pero primero tenemos que escuchar la voz de Dios, que es realmente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nosotros digamos, que nosotros pronunciemos con nuestra boca. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. No hagan nada, dice, por egoísmo o por vanidad. Lo habíamos dicho, siempre humildes, siempre dispuestos delante del Señor. Que la belleza de nosotros no sea la externa, sino de un corazón contrito y humillado. El altivo dice, no puedes llegar a esto porque son palabras que se les lleva el tiempo, pero la palabra dada por Dios de una lengua que ha aprendido a tener tolerancia por el corazón, la sabiduría viene del corazón. ¿Sabe qué pasa? Que Dios la usa. Y Dios va a poner muchas personas a tu alrededor cansados y afligidos. Pero no le vamos a dar una palabra de destrucción, sino una palabra de edificación. Aunque Dios te muestre, aunque ellos vengan diciendo miles de pecados,
tu deseo será ayudarles, y no ayudarles para que se hundan más en la culpabilidad, sino levantarles y decir, hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios que perdona, y escucharás las palabras de Dios, del Espíritu Santo, para ayudar a cada uno, porque de mañana, temprano, te encuentras con Él, temprano te preparas para la faena del día, y aún Dios te va a dar esa revelación importante, específica, para saber qué decir en el momento preciso. Mantengamos nuestro oído despierto a lo que Dios nos quiere decir. Este fue el consejo oportuno de Ministerios Priscila y Aquila con Guillermo y Jackie Jokic. Para servirte.